aquí tiene que haber un paro. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿No? Pucha. Y cuando pasó, pues yo, pucha, increíble, sí, se dio. Fue cuando aparecieron los huevos de Carrasquilla y la gente sale con toda la calle. Y lo que te digo, yo creo que la gente estaba esperando el pretexto, ¿no? El edicto para romperlo y salir a la calle. Hijo de pucha, no se demoró la gente en salir. Y mira todo lo que pasó, todo ese derroche de arte que hubo tan increíble, que se repitió ahorita en la segunda vuelta de las elecciones. La gente otra vez creando, eso que demostró que está vivo el movimiento cultural. Divino, yo sigo pensando que eso transformó al país, muy a pesar de que los resultados electorales digan otra cosa. Eso transformó el país, eso no tiene vuelta atrás. El país es un país distinto, un país cultural, un país que entiende los símbolos, un país que ama la poesía, que ama la literatura, que ama el arte, que ama la música, que la valora, que la quiere, que la defiende. Bueno, Edson Belandia, un placer que esté en el vagón. Igualmente. Hacía rato teníamos ganas de invitarlo. Quiero que hablemos de muchas cosas, pero quiero empezar por este libro que es El Cancionero Rasca, que contiene 93 de sus canciones. Y voy a leer un pedazo del prólogo escrito por usted que dice, refiriéndose a cómo encontró el término rasca, y dice: solo hasta cuando Milton, el acróbata, me enseñó que al payaso vago se le dice rasca, reconocí que yo tenía una lengua. Y luego más adelante dice: a la palabra le cambié la C de convicto por la Q de equilibrista. Y así es que yo nombré la serie con este libro, con este libro concluyo. Quiero empezar por ahí y específicamente preguntarle por qué oponer convicto a equilibrista. Pues sí, puede ser caprichoso, pero hay una anécdota detrás de eso, y es que Milton, el que me enseñó eso, no se llamaba Milton, realmente él se hacía llamar Milton, pero su nombre era otro, y es porque el hombre a su temprana edad, unos 16 años, ya era fugitivo. Entonces el man me confió esa información, que no sé de qué será la vida de ese muchacho. Ya está grande, ya está cucho, yo creo. Y entonces de ahí viene, ¿no? Y él era un gran acróbata, un gran equilibrista en ese momento, pero también era un fugitivo de la ley. Entonces convicto por Q, C por Q. Ya, chévere. Hay un reportaje que le hicieron hace 10 años, en 2016, Noisy en español, donde usted habla, hay un pedazo donde usted habla de Kabuya, una de sus primeras bandas, y hay una cosa que usted dice ahí que voy a citar. Dice: yo nunca estuve de acuerdo con el término fusión porque no aplica. Para mí todas las músicas son fusiones. Me parece encantador y aventurero que uno se lance a crear un ritmo, a inventárselo, y a ellos no les parecía mucho la cosa y había otros intereses. Quiero preguntarle si está de acuerdo todavía con eso y si entiende, o sea, cuál es la relación de la música con la fusión. ¿Hoy en día sigue pensando lo mismo? Sí, es que esos son términos que se usan como blanqueando un poco las vueltas, ¿no? Que todo sucede muy espontáneamente en la calle, en los ensayaderos, en los bares. Tú te juntas con alguien que toca una flauta o que toca un bajo y pues cada quien pone lo suyo. Y luego viene alguien y le pone nombre a eso fusión, y pues eso es absurdo, porque pues, la vida es una fusión de temperamentos, de historias. Entonces el término me parecía como absurdo llamarle, pues como sí. Entonces no estuve nunca de acuerdo con eso. Me parece que es blanquearlo porque es como no darse cuenta que, por ejemplo, el vallenato en esencia es una fusión. Claro. ¿Sí? La salsa. Entonces, claro, la salsa, todo. Es que en este momento es difícil que te encuentres algo puro. Y entre comillas puro, ¿no? ¿Qué será puro? Porque lo mismo que uno consideraría muy antiguo y arqueológico, atrás tiene un montón de fusiones. De mezclas. No tiene ni idea. Entonces digo que es blanquearla porque es negar que eso otro se construyó así. Eso nace así, somos eso. Entonces no me gustó nunca el término. Ya. A propósito de Kabuya, en un texto de Rolling Stone usted decía que Kabuya fue una escuela tremenda. ¿Por qué?
Precisamente por eso, porque nos encontramos 10 personas que teníamos historias muy particulares cada uno de sus pueblos, gente de San Vicente de Chucurí, gente de Barranco de Loba, o sea, es decir, gente en Magdalena Medio, gente urbana con su experiencia en hip hop, otra gente que tenía mucha escuela en el rock, yo que era más de una onda mucho más campesina, más pueblerina de ahí de los Andes. Entonces, toda esa mezcla de historias fue muy bacana aprenderle a cada uno lo suyo, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? De lo que cada quien tiene para enseñarte, ¿no? Que eso es lo que pasa en cualquier colectivo. Pero luego tener tú que liderar un grupo de semejantes historias y personajes, todos personajes, porque todos eran unos locazos. Eran 10, no sabía que eran Eran tantos. 10, al principio eran 10, luego fuimos 9 y luego 8. Ya. Y luego ninguno. Ahí se fue desgranando la cabulla. Se fue deshilachando. Pero liderar eso, digamos, desde la composición, desde la edición de una banda, pues era la primera vez. Yo ya había tenido otras experiencias con grupos más pequeños. Y había sido dirigido en grupos de teatro, era yo a quien me dirigía. Pero aquí me tocaba codirigir. Y eso es una escuela, aprendes mucho, muchísimo, de manejar la plata, de manejar la agenda, de coordinar al grupo, de una canción, cada cosa, saber manejar esos genios. Fue un fracaso, sí, pero aprendimos. Claro. Un fracaso feliz, ¿no? Claro. No es decir que un fracaso triste. Son los fracasos que uno agradece porque tanto nos dejó. Claro. Mucho. Todavía aprendo de eso, vivo de eso. Hay una película que está colgada en YouTube, producida por ti, que se llama Algoritmo. Y en esa, al inicio de la película, el narrador dice: éramos veloces, ni muy tristes, ni muy alegres. Está hablando de la relación con mi hermano. Con tu hermano. Quiero preguntarte por la infancia, pero sobre todo por dos personajes que son Germán Belandia, tu papá, y por el Negro Navas. Yo sé que te han preguntado mucho, pero quiero hacerlo de nuevo, como el lugar que ellos tuvieron en tu vida y como en el impulso a ser una persona conectada con el arte y la creación. Ya, mi papá pues es un bohemio, un loco, como un muchacho que salió de los llanos de Villavicencio y de otros pueblos de por allá para adentro, los llanos. Él es santanderiano llanero, tiene las dos nacionalidades. Y él muy joven se cansó de esa vida vaquera y recolectora, porque tenía una vocación por la lectura, por el humor, por la poesía, componía, le gustaba mucho. ¿Y eso no lo conseguía en los llanos? Y claro, entonces él allá no lograba mucha empatía con los muchachos con los que trabajaba, ¿no? Que comentar el libro que estaba leyendo, por ejemplo, pues jodido. Los pelados estaban en otra. Entonces él me cuenta que eso lo aburrió, él no se sentía como un trabajador de eso. Le tocaba, pero no le gustaba. Entonces el loco migra hacia Bucaramanga, porque su familia es santanderiana también, y ahí se conecta con la radio y se vuelve comentarista deportivo. Y recorrió todo el país siendo comentarista de la Vuelta a Colombia. Entonces me sorprende mucho porque yo estoy en un pueblo por allá, bien adentro de una vereda, donde sea, y me llama: ¿y dónde está? En tal lado. ¿Y cómo llegó? ¿Por tal lado o por tal lado? Bajando por tal lado. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Me cansé de pasar por ahí. En la Vuelta a Colombia, imagínense. Tremendo. Entonces, eso, y él todo el tiempo me sorprende con ese tipo de cosas porque hizo muchas vainas y él no las cuenta, las tiene por ahí archivadas. De repente en un caso así sale la historia. Entonces es una belleza. Y el tipo fue comentarista de fútbol, luego se metió a radio a hacer humor, luego a Sábados Felices concursando, y todo lo hacía por pasión por eso, porque siempre fue muy, muy relajado con la plata, como que no le afanaba levantar billete para la casa. Entonces lo poco que levantaba se lo daba a mi mamá la hacía rendir, pero a él no le importaba. Entonces digamos que esa frescura y ese amor por las letras, eso me lo heredó completamente. La música que tiene la poesía española del siglo de oro, que él tenía sus libritos por ahí de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Quevedo, Sor Juana Inés. Andaba con unos libritos por ahí y de repente se ponía a leer en voz alta para nadie.
por placer. Bueno, esa música a mí se me quedó muchísimo, muchísimo. Ese ritmo de esos versos se me La quedó. rima. La rima se me quedó. ¿Y todavía lees esa literatura? No. Yo la leía él. Ya, Yo no. ya. ¿Tú lo Yo escuchabas? no tuve que leerla. Me entró por ósmosis. Entonces tampoco me interesa mucho leerla porque también tengo una prevención con seguir insistiendo en las formas antiguas españolas, como que ya hablamos eso, llevamos 50 años yo por lo menos hablando así, ¿para qué más, no? Prefiero encontrarme con otra cosa. Entonces ya estuvo bueno. Y así eso me lo heredó el Cucho. Y el amor por la música campesina, por supuesto, porque también componía el viejo. Todavía compone, es viral en TikTok, ahora hace las canciones con inteligencia artificial. ¿Qué va? Sí, hace la letra, se la pone a la inteligencia y la inteligencia le manda el hombre joropo y le saca el joropo. Y luego hace la fonomímica y la sube a internet y se vuelve viral. No, pues ahí síganlo si pueden. Y no monetiza un peso, le da chimba. Bueno, es un loco. Y el Negro Navas, pues es un pintor ahí del pueblo que se volvió pintor porque el psiquiatra le recomendó que se pusiera a pintar porque el man era tabacalero, era muy próspero, loco toda la vida, loco, demente, de hacer cosas absurdas, que ni para qué hablar de eso. ¿Pero cómo qué? No, pues sacar una calavera del cementerio y ponerse a jugar fútbol con ella, o meterse al río en moto con pato y billetera y con todo, y meterse y quedar ya hundido en el río. ¿Y para qué hacía eso? Decía, para que la gente se riera. Dice. Bueno, y así, no, cosas escatológicas de todo, estaba demente, o sea, como un man con la mente a 2000 por hora y pues le tocaba sacarla así. Un día se estrella en la moto, queda en coma, queda cuadripléjico prácticamente, y el loco sale adelante con terapia, con mucha disciplina y con lectura de la Biblia. Yeah. Se vuelve fanático, pero muy anarco a la vez con el cuento de la Biblia. Y el médico le recomienda pues se ponga a pintar. Entonces toda esa energía del man tan agresiva, tan violenta en el buen sentido, la traduce en arte. Y es un arte obsesivo, que ese man hace. Y también escribe. Entonces, bueno, ese también me contagió su energía creativa enferma. ¿Y tú te sientes como un artista obsesivo? Porque, nuevamente, en un reportaje sobre ti, Adriana Liscano, tu pareja, dice lo siguiente sobre ti. Dice, él trata, o sea, tú, y hace que su vida sea consecuente con su arte. Su principal obsesión es crear por crear. Sí, un poco. Pues en un tiempo era más crear por crear. Tenía como una adicción con eso y un escape también. Yo siento que me fugaba un poco de la realidad que siempre me ha parecido monótona. Uh-huh. Y me sigue pareciendo, solo que ya no encuentro el escape ahí, ya no me escapo, mejor dicho. Y bueno, me clavaba a escribir y a componer y a darle a eso. Entonces, sí, era crear por crear. Ahora no es crear por crear, ahora tengo como tenemos una biblioteca comunitaria. La Bellecera. La Bellecera, entonces ya hay otro sentido, es el encuentro, es crear espacios para que todos estemos ahí, donde no existían, y crear juntos. Pues la idea sí es crear juntos, pero no es crear por crear, es crear por el encuentro. ¿Ya? Es el encuentro lo importante, pero el encuentro reflexivo, el encuentro constructivo para pensarnos el barrio, para pensarnos la realidad, la vida, las vidas nuestras, y que el arte sea pues, una ceremonia también para todo eso. Hay otras connotaciones, pero sigue siendo mi mundo, sí, mi universo sigue siendo la creatividad, la creación, pero ahora colectiva. O sea, la Bellecera sí tuvo un cambio con ahí. Para mí, el Festival de la Tigra, desde el Festival de la Tigra se empezó a volver una cosa mucho más movilizadora de lo comunitario y no tanto como el artista que expresa su sentimiento y su pensamiento, ¿no? Vamos a ponerle a esto modo avión. Que expresa su sentimiento y tiene
tiene esa pasión por decir y por expresarse. Creo que ese sentido ególatra del arte no me interesa. Me parece que es absurdo. Y me parece más importante lo colectivo. No tanto qué creo yo, sino cómo nos encontramos y creamos nuestra realidad y nuestra ceremonia, nuestros rituales, nuestros símbolos. Eso me parece más importante. Y antes de seguir con lo siguiente, me interesa esto. O sea, ¿qué has encontrado en lo colectivo particularmente distinto en términos creativos a, no sé, sí, compartir con el otro, la retroalimentación, qué sé yo? O sea, lo colectivo como... ¿Qué he encontrado? Es loco decirlo, pero lo que he encontrado es el encuentro. Eso. Es estar. Estar ahí. Exacto. Bien, un salto geográfico, más bien adentrémonos en ese espacio, porque no quiero preguntarte solo por Piedecuesta, sino por Santander, que pues es una tierra con una tradición rebelde desde José Antonio Galán, los comuneros, e incluso antes. Pero en los últimos años Santander aparece como un lugar o un bastión de la derecha. ¿Tú cómo lo lees estando allá? Sí, es muy fuerte la presencia en una época del paramilitarismo tenaz, en Charalá, sobre todo, todos esos lados. Charalá, que fue precisamente la tierra comunera, ¿no? Charalá, Socorro, todo eso. Muy tenaz lo que pasó ahí con los paramilitares, fue increíble. Y Barrancabermeja, pues toda la guerra que ha tenido Barrancabermeja desde siempre, pero sigue siendo una ciudad que resiste, que se sostiene su trabajo social, su pensamiento, es muy bello. Pues ahora en las elecciones Barranca y Puerto Wilches fueron los dos municipios donde no ganó Abelardo. Exacto, Magdalena Medio. Hermano, no te podría decir como un dato de por qué eso pasó. Yo creo que fue poco a poco que se fue cimentando, creo que como en todo el país, esa bota militar ahí. Lo que yo creo es que el germen de lo revolucionario está ahí todavía. Eso no muere, eso no se puede matar, eso está ahí, eso crece por todos lados y está presente. Y pues lo que pasa es como la parte, el fascismo en el mundo pues también tiene los medios de comunicación más poderosos y tiene las armas. Entonces pareciera que fuera mucho más grande, ¿no? Más ruidoso. Pareciera, dices. Claro, porque hace bulla, las balas hacen bulla, los noticieros hacen bulla. Un gobernador que es de ese lado pues es muy ruidoso que esté ahí y que dirija los fondos para aquí y no para allá, o para allá y no para aquí. Entonces pareciera que fuera abarcar a todo, ¿no? Y uno quisiera, uno se come el cuento de que ellos están en todas partes como si fueran omnipresentes y que eso es lo que manda y que eso es lo que más hay. Y no, no es cierto, no es posible que sea lo único tampoco. Ahí estamos nosotros trabajando, ahí está un montón de gente haciendo música, ahí está la gente sembrando, la gente cultivando, cosechando, tejiendo, los árboles crecen, las moras salen, ¿sí? Ahí estamos todavía. Nuevamente vuelvo a esa película Algoritmo, porque tú hablas al inicio de cómo tu hermano prestó servicio militar. ¿Cuál ha sido tu relación con la guerra? Al principio era enajenada, era la de la televisión, era la del público que le llega la información por tele y creía que la guerra era algo bueno. Imagínate, cuando era niño. Porque eran héroes los soldados. Entonces, ¿cómo no va a ser buena la guerra? Si los soldados son héroes, pues la guerra es buena. Conclusión. Entonces pensaba así. Cuando mi hermano fue al ejército, era ahí como dicen en la película, pues era motivo de orgullo. Uy, pucha, ¿no? Otro militar en la familia, como el abuelo y como el tío, que habían sido soldados. Los dos. Que el tío es el de la anécdota que estuvo en el batallón que mató a Camilo Torres. Sí. Y que luego lo matan por sindicalista a él.
Mi abuelo fue enfermero del ejército. Todo esto es de la línea de mi mamá. Y yo pensaba, bueno, pues es un orgullo ir a la guerra. Pues todos les condecoran y toda vuelta, ¿no? Y qué honor de las películas. Mientras tanto, afuera, en mi barrio, donde todavía estamos, donde está la Bellecera, mataban a la gente. Mataron a Miguel, que era un líder. Mataron a Claudia, que la quisieron pasar por cualquier cosa y no por su acción, por su activismo, que la mataron. Mataron un montón de gente, persiguieron a otro un montón, a mi suegro, en su época lo metieron a la cárcel un montón de veces solamente por hacer trabajo comunitario. ¿De qué años estamos hablando? 80s, que fue atroz la persecución, fue cuando acabaron con la Unión Patriótica, mataron a Manuel Gustavo Chacón, mataron a Chucho Peña. Demasiada gente. Y yo vi los muertos. No a estos que no. Bueno, a Claudia la vi muerta. A Miguel. A otros los vi morir en la calle. Vi guerrilleros que traían del monte al pueblo a exhibirlos en el parque. Y lo que a mí me sorprende es que yo nunca me sorprendí. A mí no me parecía normal. Yo todavía no entiendo por qué. Pero yo vi matar gente. Sicariatos a la lata. Y yo digo, pero que a mí nunca me generó nada. Y mataron. Seguía. Y sí, se amontonaba la gente, pero a nadie le importaba. Y yo, ¿qué pasó acá? O sea, yo no entiendo qué pasó ahí. Luego mi hermano va al ejército y vuelve del ejército con un montón de pensamientos y de vueltas, y yo no sé qué vio. Y su pensamiento cambió. Y de ahí para acá empieza todo a cambiar. Matan a mi tío. Yo no entendía por qué lo mataron. El que era sindicalista. El día después de él conseguir la personería jurídica del sindicato de floristeros del Parque Romero, del cementerio central de Bucaramanga, lo matan. El día después. Y todo queda dicho como si fuera lío de faldas. Y yo no sé, yo no era consciente de en qué estábamos. Por eso el mismo algoritmo dice, ¿no? Que yo decía, todos estaban felices de ir de que del niño se fuera para la guerra. Sí. Y todos decían, ¿cuál guerra? ¿En dónde? Porque la verdad es que yo no sentía que hubiera conciencia de que había guerra en Colombia. Nos despertamos, mataron a Andrés Escobar, mataron a Luis Carlos Galán, mataron a Pizarro, mataron a Pardo Leal, mataron a Jaramillo, y la vida seguía. ¿Qué pasó? No, yo nunca entendí. Yo seguía la vida normal. Luego con el tiempo me meto al teatro con Carlos Pereira y las obras tienen que ver con los temas políticos. Empezamos a ver cine. Ya yo estoy hablando de mis 16 años y a reflexionar y hablar. Puta, aquí hay una vaina tenaz. Y bueno, ahí empieza como a crecer una conciencia de eso, ¿no? ¿Pero cuál era la pregunta? Que cómo te la relación con la guerra, sí. Bueno, eso. Entonces ya empiezo a entender en qué consiste la guerra. Ya. Y me demoré un tiempo en comprenderlo a cabalidad. Creo que todavía me estoy dando cuenta de cuán fina es la incursión de la guerra en todos los lugares de la sociedad, ¿no? Que no solamente es el combate, es un montón de cosas y son detalles tenaces que están en todos lados y están acá donde estamos sentados. Y bueno, eso ha sido todo un descubrimiento y un análisis y una lectura también con la que Adriana me ha ayudado muchísimo, porque Adriana es muy estudiada en esos temas, es magíster en derechos humanos. Entonces sus lecturas son muy, muy finas, muy profundas y pucha, y todos los días nos entendemos mejor en qué consiste cada cosa, ¿no? Cómo se filtran detalles en la cotidianidad. Y estamos ahí, aprendiendo para no dejarnos joder de la guerra, ¿no? No dejarnos gobernar por la guerra y saber en qué consiste no participar en la guerra, ¿no? Que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con los hábitos, que tiene que ver con el lenguaje, con el amor,
es muy profundo todo el tema. ¿La máscara del burro tiene una historia? Sí. ¿Cuál es? Pues bueno, yo empecé en el teatro, como te conté, sí, de pelado y mucha fascinación por eso. En el pueblo hay gente que hace máscaras y que son buenos para eso. Hay una tradición ahí bella. En Piedecuesta. En Piedecuesta. Entonces, bueno, estaba a la mano ese trabajo, esa posibilidad. Y cuando estaba haciendo el disco Once Rascas, que es el primer disco de Brandy la Tigra, el que inaugura lo que llamé yo Rasca después, o ahí ya me rasca eso. Entonces yo quería que la portada fuera un burro, porque pensaba que el burro, había muchos burros en Piedecuesta que venían del campo trayendo mercado. Entonces era lindo sentir que el burro era un animal urbano y rural. Era el que transitaba. Sí. Y así era esa música, ¿no? Transitaba así. Entonces no, el burro es el man, el burro es el rasca. Entonces yo pintaba un burrito y hacía la portada con un burrito, no me tramó tanto. Y después me encuentro con la imagen de la guerra contra la chicha en 1900 aquí en Bogotá. Sí. Dice, la chicha embrutece. Sí, de Bavaria. La chicha embrutece y la imagen es una cabeza de burro. Entonces ahí encontré las llaves. No es un burro, es una cabeza de burro. Entonces no mandé a hacer nada todavía, sino que le tomamos con Nelson Cárdenas, el fotógrafo, que es paisano, tomó la foto de un burro y luego me tomó la foto a mí y hicimos el montaje y con el diseñador Andrés. Y ahí quedó el personaje, el hombre cabeza de burro. Ahí nació. Luego mandé a hacer máscara con Gerardo García de Piedecuesta. He hecho como 4 máscaras porque cada una que hago se me daña y hago otra. Esa es la historia de la máscara de burro. Ya. Entonces el burro termina siendo un hombre con cabeza de burro que es un payaso. En última es un payaso. Porque tú sabes que la nariz, dicen, los teatreros le llaman a la nariz la máscara más pequeña, ¿no? O sea, la máscara, tú te pones la nariz y eres otro. Entonces, el hombre con cabeza de burro es un payaso. Y como buen payaso, pues es sátiro y mamá gallo, y pues puede ser cruel, puede ser una cosa, puede ser la otra, de todo, ¿no? Entonces es un pretexto del putas para yo hacer cualquier cosa, convertirme en lo que quiera. Buenísimo. Bueno, hay un salto histórico al 2011, que es la famosa presentación tuya de la Sinfonía Municipal en Jazz al Parque. Ahí, yo creo que ya te han preguntado esto, pero quiero saber, en esa tú diriges la orquesta, la Big Band Bogotá, con un machete. ¿Por qué dirigir una obra con un machete en Colombia? Porque no tenía batuta y yo no sé manejar la batuta. Ya. Y me caen mal todos esos símbolos académicos y solemnes de la música eurocéntrica, europea, que es un poco impuesta ahí, ¿no? Muy impuesta. Todas las academias de música, todas se basan en eso. Las universidades, entonces me parecía como chistoso y que la batuta y... Fuera que la supiera manejar, de pronto hasta la uso, pero yo nunca había dirigido. Y me tocó dirigir porque el director, el maestro Sandoval, me dijo, cuando en el ensayo me dijo, no, diríjala usted porque no entiendo bien el juego. No, o lo puedo entender, pero no hay tiempo. Ya. Porque esa obra es un juego de improvisación a partir de unos fragmentos que cada instrumento tiene. Ya. Entonces yo los puedo ordenar como quiera. En el momento. En el momento. Ya. Todo el mundo, lo que toca todo el mundo está escrito ahí. Pero no es tan extenso, son cositas chiquitas. Solo que al tú combinarlos, pues las combinaciones son infinitas. Y cada presentación va a ser distinta. Siempre va a ser diferente. Porque son módulos, como un ¿cómo se llama? Un Lego. Sí. Tú puedes armar lo que quieras, pero las fichas son las mismas. Sí. Bueno, entonces ese juego es así y el maestro dijo, pues no, ¿a qué hora voy a aprenderme yo las reglas de ese juego? O sea, ya los músicos le entendieron, dirígala a usted. Entonces yo, al verme ahí en la posición de director, me fui con Sergio Álvarez, el escritor, el de 35 muertos, que es mi amigo mío. Yo le dije, venga, ayúdeme, necesitamos hacer algo. Entonces me dijo, pues yo no sé si a él se le ocurrió, me dijo, consigamos un machete y ya, listo. Pero fuimos a buscar un machete por allá para entre Bogotá, yo no sé para dónde. Y conseguimos el machete y ya. Entonces eso fue todo. Dirigir con un machete para hacer cortes perfectos. Y aparte,
Esos fueron 3 conciertos, pero ese que está grabado es el tercero, donde yo me puse un traje, que también era una sátira a la convención, pues, porque dijeron a todos los músicos, tienen que venir de Flux. Y todos para allá buscando qué ponerse, y todos yaceros, o sea, como que ninguno de esos carga esa joda tampoco, ¿no? Sí, o sea, sí. y todo el mundo, pucha. Y entonces yo dije, pero ¿cómo les van a obligar a ponerse un Flux? ¿No? O sea, me parecía ridículo. Absurdo, sí. Entonces yo le pedí a un amigo que me alquilara un traje, el más grande que hubiera. Y me consiguió esa talla 2000. Triple XL. Una talla grandísima. Yo hubiera querido que fuera más grande. Que también es un tiro de payaso. Claro. ¿No? Y el machete, pues también es un tiro de payaso. Entonces yo todo eso se lo agradezco al teatro porque es el que te enseña el valor de los elementos, de los objetos. ¿No? La teatralidad que contiene un objeto. Si en el teatro yo no tendría esa herramienta. Y yo lo que realmente buscaba era un elemento que hiciera que la gente recordara la obra. Porque la gente iba a ver 7 obras de 7 compositores distintos. Y la misma orquesta. Entonces yo digo, pues en últimas va a sonar un timbre muy similar las 7 veces. Y yo decía, la gente ¿cómo va a saber que hay una distinta a la otra? Tienen que ser muy melómanos. Entonces yo di algo visual, el machete. El machete iba a ser contundente y lo fue. Después no me volvieron a invitar nunca a Jazz al Parque y todavía me echan en cara. Me encontré hace poco a una persona de ese grupo y me echó en cara otra vez que eso había sido agresivo. Yo todavía, 20 años después, les parece todavía agresivo. Un berraco machete. Y el paisano mío, Oscar Acevedo, también publicó en contra de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo así? Yo no entiendo cómo se pueden poner en contra de una música así o de un símbolo como el machete cuando el jazz es libertad. Es libertad y es emancipador. Así nació. Ni siquiera la palabra jazz le corresponde porque eso no la inventaron los que inventaron el jazz. Entonces, yo también quería volver a la naturaleza de esa música. Inventémosla, porque hay que inventarlo. No podemos hacer patrones y otra vez el real boogie y sigamos haciendo noticas y pepitas y la improvisación y la cosa. No, es rompamos esta vaina por algún lado. Y pues eso fue lo que intentamos. Y bueno, se rompió porque no me volvieron a invitar. ¿Tú le achacarías o le marcarías esa palabra de libertad a otros géneros o a otras músicas? Yo creo que la música en general es libertad porque es la expresión de la gente y la gente expresa la libertad. Y lo que pasa es que la libertad está desprestigiada. Porque ahora es la libertad del mercado y los libertarios los lidera Milei. Y es que la libertad, ¿qué mierda es la libertad? Y libertad y orden, dice el escudo. Y libertad es una banderita ahí de batalla de la política y eso no es la libertad. Es decir, lo que la palabra intenta definir no lo define, no es eso. Porque es emancipadora la situación, es uno no corresponder a patrones, no corresponder a paradigmas, no corresponder a leyes que imponen un grupo, ¿cierto? Sino que sean más las reglas colectivas y las de la naturaleza que ya las tiene y nosotros nos debemos a ellas. O sea, que hay que inventarnos reglas de que si la naturaleza las tiene todas y nos seguimos debiendo a ellas a pesar de todos los imperios, la que manda es la tierra. Y el aire y el viento y las estrellas, esos son los que mandan. Nosotros no somos sino unos maltratadores de eso. Entonces, que en últimas, ¿qué es la libertad? La libertad es obedecer a la naturaleza, no más. Y lo que va en contra de eso va en contra de la libertad. Entonces, que tú le digas a un músico que eso no se puede hacer, es como decirle al río que no se puede correr por ahí, que no se puede inundar. Sí. Eso. Bueno, hago un salto también temporal a 2016. Tú has contado una anécdota de ese año donde ustedes iban a participar en el Festival de la Música Pinga en La Minga. 2016. Sí. Y estaban armando el festival y llegó el SMAD y bueno, disolvió la vaina. Y ahí tú cuentas
que reflexionaste a partir de ese evento y afianzaste la idea de la movilización, de que la movilización social había que cantarla y bailarla. Ujú. Y luego dices, esto es dicho en la entrevista con Juan David Correa, dices, cuando llegó el paro de 2019 y 2021, yo estaba esperando ese momento. Y dices, hicimos la realidad de un país que era fiesta, olla comunitaria, cartelismo, en el paro vivimos un país comunitario. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, nosotros organizamos el Festival Música Pinga en La Minga, ahí en la Lizama, en Barranca, que es un territorio que se ha azotado históricamente por la guerra. Y armamos eso para unirnos a la movilización campesina, el paro campesino que Santos dijo, el tal paro no existe. Entonces, a mí me convocó un parche ahí más de la onda estudiantil para que hiciéramos algo, y lo que hicimos fue inventarnos un festival que se llama así Música Pinga en La Minga, y nos trajimos a todos los músicos del parche, de Piedecuesta y Bucaramanga, vamos para allá a cantar, y los campesinos con machete, levantaron una tarima rápido, empezamos a tocar y cerraron la vía. Algunos líderes de la movilización, que no son campesinos, que son de un orden mucho más político, más académico tal vez, que determinaron que había que cerrar. Era absurdo que cerrara porque era obvio que se iba a ir el SMAT. ¿Y el festival qué? Entonces, nosotros nos sentimos utilizados, se lo manifestamos a esta gente. Los campesinos no tienen la culpa, el paro no tiene la culpa, las vías de hecho no se deben desestimar por eso que pasó ahí. Si hay que cerrar la vía, se cierra. Pero no ahí, no ese día, o por lo menos, sí, no ese día. Eso estuvo mal. Entonces llegó el ESMAD, le metió candela a todo. Jodió el festival. Se jodió el festival, obvio, se jodió el festival. Y nos tocó escapar de ahí como pudimos, con amplificadores, batería, ¿no? Y el monte echando candela. Al otro día hubo acuerdo y se levantó el paro. O sea, colaboramos, en últimas colaboramos, pero a mí me quedó la espira. Si vamos a hacer esta huevonada y vamos a usar la música para hacer aquí una patraña o una escaramuza o una pantalla, cuéntenos. Y métanos a la estrategia, no nos cojan de maricas, sí, o sea, vamos a hacer la vuelta bien hecha, listo. Y nosotros decidimos, participamos o no, pero no de ratoncillo de India acá. Entonces, no se dice es de conejillo de Indias. Gallo tapado también llaman eso. Esto lo que demuestra es que nosotros tenemos que hacer parte y tenemos que estar coordinados. Y la música tiene que estar. Y los artistas tienen que estar. Y la movilización no es solamente tapar la vía. La movilización es cantar. La movilización es festejar, es pintar. Tiene que ser eso. Porque de lo otro ya estamos mamados. Y de las mismas arengas de hace 40 años estamos mamados. O sea, hay que cambiar esto, hay que ponerle creatividad. Y decir, hacer el Festival de la Tira como una reivindicación de ese momento. Entonces lo empezamos haciendo tomándonos un elefante blanco allá del pueblo y haciendo con el arte lo que creemos que se debía hacer. Yo sentía que tenía que haber un paro nacional. A mí me parecía que la situación no iba a cambiar si no se paralizaba el país entero. Y lo veía como una solución. Lo pensaba, aquí tiene que haber un paro. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿No? Pucha. Y cuando pasó, pues, pucha, increíble, sí, se dio. Fue cuando aparecieron los huevos de Carrasquilla y la gente sale con toda la calle. Y lo que te digo, yo creo que la gente estaba esperando el pretexto, ¿no? El edicto para romperlo y salir a la calle. Hijo de pucha, no se demoró la gente en salir. Y mira todo lo que pasó. Todo ese derroche de arte que hubo tan increíble, que se repitió ahorita en la segunda vuelta de las elecciones. La gente otra vez creando, eso que demostró que está vivo el movimiento cultural. Divino, yo sigo pensando que eso transformó al país, muy a pesar de que los resultados electorales digan otra cosa. Eso transformó el país, eso no tiene vuelta atrás. El país es un país distinto, un país cultural, un país que entiende los símbolos, un país que ama la poesía, que ama la literatura, que ama el arte, que ama la música, que la valora, que la quiere, que la defiende. Eso no estaba.
Eso no estaba. Y en ese momento, digamos, durante los años del gobierno de Duque, ustedes arman con Adriana Lizcano los panfletos, que son esta reunión de temas ya como pues políticamente abiertos. Ese momento, ¿tú sientes que, porque yo, digamos, veo que, no sé si para tú, visto desde adentro, como ese momento para ti, como fue de mucha exposición o fue un momento donde más llegaste a más gente? Y entonces quiero preguntar por estos 4 años que están terminando el gobierno de Petro, donde ya no estabas en un lugar de contestatario, ¿no? De contestarle al gobierno, sino, digamos, en el mismo lado, por decirlo Claro. así. ¿Eso de alguna manera te descuadró el caminado a la hora de saber qué componer, crear? ¿O cómo eso cómo fue estos 4 años en ese sentido? No, porque ahí me gusta esa pregunta porque es importante para aclarar una joda que algunos humoristas no entienden. Muchos de los panfletos es humor. Es humor. Y la vuelta es que el humor es emancipador también. Y el humor es humor cuando se ríe del poder. Si el humor se ríe que de las orejas, que de la barriga, que el culo, eso es absurdo, es vulgar, eso no es humor, eso no da risa. Si te ríes del pobre, del miserable, eso no da risa, eso no es humor. El humor se ríe del rico, no del rico, del poder. Entonces, ¿cuál era el poder? ¿Cuál es el poder en el gobierno Petro? ¿Petro? Petro no es el poder. Petro es la resistencia. Aún estando en la silla del gobernante. Porque el poder no es esa silla. El poder es una huevonada, un gran hermano que no sabemos ni dónde está ni cómo se llama, ¿no? Son los bancos, que es el sistema, que es una cosa que es mucho más grande que un gobierno, que acapara todo, que son los bancos, que son las corporaciones, que es el Musk, que es, sabrá la madre dónde están los poderosos y cómo se llaman y cómo se mueven esos hilos. Pero un presidente, a menos que sea un presidente de esa línea, es el poder. Pero Petro no es de ese sistema. Por tanto, no es a él al que hay que atacarlo. Con todo y que tenga cagadas el gobierno, porque obvio las tiene, porque el sistema también permea, el gobierno funciona dentro de un sistema. Entonces tú llegas a sentarte en esa silla que ya está con las tuercas torcidas. Y obvio que va a chirriar, obvio que se va a caer. Pues, tú no puedes llegar porque te vas a sentar ahí y la silla va a funcionar sola. No, o sea, pues, se está sentando en una silla que está corrupta. Lo máximo que puede hacer es sentarse bien y tratar de no caerse. Pero más no se puede. Y manejar desde ahí lo mejor que se pueda. Pero eso, el sistema está corrupto. Entonces, obvio que hay un montón de estancias y de personas que se corrompen. Pero no es una corrupción sistemática. No funciona al sistema esa corrupción. Son individualidades. Entonces, cuando están los otros gobernantes, o los que estuvieron todos antes de Petro, pues es el sistema gobernando. Aquí es el antisistema gobernando. Entonces, ¿a quién le tiras tú? O sea, yo no me voy a poner a cantar, a hacerle panfletos a contra Petro si lo que necesitamos es resistir al poder, ¿no? Entonces, eso es una cagada, por ejemplo, en disque humoristas como Daniel Samper. Es un ridículo. Como le va a estar haciendo... ¿por qué no le tira al poder? ¿No? Es un clasismo tan rampante ahí, tan vulgar, de estarse burlando de un proceso que obvio que tiene defectos, pero puta, ¿a qué estamos defendiendo? ¿No? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país otra vez en manos de ese sistema, de las élites, otra vez? ¿De las armas? ¿Otra vez? Entonces, ¿tú qué defiendes, hermano? Entonces, ahí está, es claro, yo no es que se me acaba la inspiración para componer. No. Estábamos haciendo el trabajo, el trabajo que corresponde, el trabajo comunitario, serio, allá sembrando, haciendo lo que nos toca hacer, ser profes, trabajando con la comunidad, aprovechando que no tenemos la policía persiguiéndonos,
la inteligencia chuzándonos y avanzando lo más que se pueda en el proceso con los pelados para que se avance un poquito en la mentalidad y la cohesión comunitaria. Entonces eso no debería confundirse el humor con el clasismo. Ahora mencionabas la segunda vuelta como un momento también de expresión cultural. ¿Cómo la vivieron ustedes? ¿Cómo la viste tú? ¿Y qué lees de lo que pasó en ese sentido? Yo creo que hay que rescatar que la gente se movilizó. Esos votos los consiguió la gente misma, accionándose en las esquinas, en las veredas. Y eso hay que valorarlo y rescatarlo y cuidarlo muchísimo, porque ese es nuestro tesoro, es el oro nuestro. Es esa cultura que tenemos de movilización pacífica, colorida, festiva, hermosa. Yo siento que fue una desarticulación, campaña, movilización. No estaba articulada. La campaña hacía una cosa y la movilización otra. Y la movilización hacia lo suyo, pues la movilización no puede ir a agarrar la campaña y decirle qué tiene que hacer, ni tampoco traerla y meterla al parche, porque no está para eso. La campaña era la que tenía que haberse articulado, haber trabajado en llave, haberse bajado la tarima. Y pasó un par de veces, pero no más. Entonces yo creo que esa desarticulación, pues yo la lamento. No creo que haya definido el resultado, creo que el resultado está por definirse hasta qué punto fue manipulado. Conseguir casi 13 millones de votos no es tarea fácil, o sea, hay que valorarlos, son un montón, y son votos reales, o sea, ahí nadie compró un voto. No, tal voto fusil, pues miren, es una manera de atacar a bala la dignidad de ese voto, de la gente que sigue creyendo que la democracia funciona, ¿no? Y que hace todo lo posible porque funcione y vea que el resultado es este. Entonces esos votos son ciertos, esos votos son reales, esos votos son movilizaciones, gente que está ahí, gente de verdad, no son muertos votando, no son bots, no son fraudes. Y yo lo que digo es que si esa cohesión lo que hubiera permitido de repente que se fortalezca mucho más la movilización, ¿no? Que haya esa integración, representantes o políticos y comunidad. Pero tendrá que darse, ahora más. ¿Cómo te imaginas la música que viene en estos 4 años? Ay, no. Es que no sabemos cómo va a ser todo esto. Es una situación inédita. Nosotros hemos vivido el fascismo, toda la historia, hemos vivido el autoritarismo, la ausencia de derechos, la violación de los derechos, la hemos vivido toda la historia del país. Pero aquí hay algo nuevo, es un presidente que tiene nacionalidad gringa, que tiene lealtad a la constitución gringa por encima de la constitución de otro país. Eso significa otra cosa, ¿no? Y Petro lo dijo, es como un virreinato, ¿no? En lugar de república pasamos a ser un virreinato. Y Petro lo ha dicho, ¿no? El que va a gobernar es Marco Rubio. Y pues sí, eso no hay que ponerle disfraz a eso, es así. Entonces, ¿y eso cómo va a venir? Pues sabemos que vienen por el oro, por el petróleo, por el agua. Entonces, ahora, ¿qué? Los aparatos democráticos, ¿otra vez a probar que sirven? ¿Qué tanto? No sabemos, es que es muy loco. Yo no me atrevo a vaticinar nada, absolutamente nada, y nosotros lo que creemos es en no dejar de hacer lo que nos corresponde, porque eso es lo que ha sostenido al país. El trabajo pequeño, allá abajo, no en esas esferas. Y eso tiene que continuar. Nosotros tenemos que seguir sembrando y seguir cuidando los colectivos.
los procesos, en calma, tranquilos, haciéndolo lo mejor posible y evitando y cuidándonos mutuamente, cuidándonos muchísimo, porque pues no sabemos cómo va a funcionar toda esta loquera. Eso, pero el 21 de junio cuando se conocieron los resultados y era ya pues casi seguro que Abelardo de la Espriella iba a ser el próximo presidente, tú publicaste un video bailando y como festejando con Indestructible, la canción de Rey Barreto sonando de fondo, y una frase que decía: no está bien vencido quien baila. Háblame de eso. No, eso se define solo. Yeah. Es eso tal cual. A nosotros no nos define unas elecciones. A nosotros nos define la representatividad política, a nosotros no nos define la democracia, a nosotros no nos define un político, ni la política. La política existe como existe la matemática, pero no es todo. Y sí, nosotros no podemos fijar, no podemos depender de esa marea, salir a hacer la muerte. No. Lo que hace a un país es la comunidad. Es lo que hacemos, lo que hacen ustedes con la prensa, lo que hace la gente cantando, lo que hace la gente sembrando. Eso es lo que construye un país. Todo lo demás es lo que lo destruye. Entonces nosotros tenemos que seguir construyéndolo y eso es indestructible. Adriana Liscano es tu pareja desde hace varios años. Ustedes son pareja, artistas que crean juntos, padres. ¿Cómo funciona esa complicidad? Hermosa, eso es una maravilla. Yo soy otra persona desde que la conocí, pero mucho más desde sus estudios, porque cuando la conocí ni siquiera se había terminado el pregrado de Derecho. Ella lo terminó ya estando embarazada de Luciano, el niño, el grande, que tiene 15 años ahorita. Pero luego ella hace su maestría en Derechos Humanos y además ella viene de procesos comunitarios también y ha estado muy cerca de ASFADES, que es la Asociación de Familiares Desaparecidos. Entonces tiene mucha cercanía con esos temas y mucho conocimiento. Y pues eso sí o sí ha diseñado otra manera de componer y de trabajar y de pensarnos para dónde va lo que hacemos, la importancia que tiene, porque hemos visto cómo la gente necesita la música en esos momentos, por ejemplo, una entrega digna de un cuerpo, de unos restos, ¿no? Entonces yo empecé a acompañarla a ella a cantar ahí y ella llegó con su manera de traer canciones distintas, porque lo que se cantaba ahí siempre era todavía cantamos, todavía. Lindo, la gente ama esa canción, es su himno. Pero duele, duele. Y hay otras canciones que van al corazón de manera muy dolorosa. Entonces ella empezó a llevar Llorona, ¿no? Como Chabela Vargas. Y a llevar canciones así de despecho. Para llorar, pero vamos a llorar, listo, vamos a llorar. Y a cantarles así y a tener otra relación con el duelo. Ya no tan política, no tan panfletaria, sino mucho más familiar, mucho más sentida. Y entonces esas reflexiones no salen solo de ella, sino de hablar con los familiares desaparecidos y de cómo para ellos las canciones que ponen en su casa son esas. No ponen a Mercedes Sosa, ponen a José Alfredo Jiménez. Sí. Esa reflexión nos hizo a nosotros entender el lugar que teníamos en la música. ¿Para qué es? ¿Para qué estamos ahí? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué somos útiles? ¿Y cuál es nuestro lugar? Que realmente no es el lugar de la industria, no es el lugar del artista que hace una carrera y no sé qué, no, sino que es un oficio como el médico que está para curar y para prevenir la enfermedad, como el sastre que está para hacerte la ropa y el músico para hacer la fiesta. Tú hablabas en una entrevista de los músicos del pueblo. Eso somos, nosotros somos los que hacemos la fiesta y lo que hacemos el entierro
y los que hacemos la entrega digna y le ponemos la música a eso, y los que cantamos en el matrimonio y en el bautizo. Eso somos nosotros. Nosotros no somos el show, es otra huevonada. Eso es una vaina que es de la industria. Pero nosotros no hacemos shows. Nosotros venimos a cantar donde nos necesitan. Y eso implica también un concierto. Cuando llegamos a un concierto donde nosotros mismos programamos el concierto, pues es porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? Necesitamos cantar juntos esas canciones. Y también necesitamos trabajar. Y obviamente nos pagan. Porque al médico se le paga, al sastre se le paga, así sea con un mercado. Lleve para la casa su mercado al doctor. Es una ofrenda. Entonces se entiende la plata de otra manera. Hay mucho que recuperar de esas costumbres campesinas, de esas maneras antiguas de corresponder. Esta mañana estaba escuchando algunos de tus temas y escuché nuevamente esta canción Oración, que está en el disco Egipto. Con Lidio Pimienta. Sí. Y pensé, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. Pues yo no creo en Dios. Es que Dios no necesita que tú creas. No, es difícil entenderlo, ¿no? No. Somos Dios. Eso. Ahora, antes de empezar la entrevista, hablabas, se cumplen 10 años del Karateka, ¿no? Pero la pregunta es, echando para atrás, ¿de qué trabajo te sientes más orgulloso? De ninguno. De ninguno. Por esto mismo que estabas diciendo. No existe el concepto de orgullo ahí. Ya. No me siento orgulloso de ninguno. Yo no me siento ni siquiera dueño de nada de eso. Es como que se ha hecho porque se ha necesitado. No, porque... Sí, porque hay que hacerlo, porque nos solicita la gente hacerlo. O las condiciones solicitan hacerlo, hay que hacerlo. Pero tú no te puedes sentir orgulloso del aire que te tomas para vivir. O sea, es tu aire, no tienes que tomarlo. No, yo hago mi tarea, mi trabajo, y pues estoy satisfecho y feliz de poder hacerlo, eso sí, y agradecido de que tengo la capacidad de corresponder cuando me lo solicitan o cuando las condiciones lo requieren. Sí. Eso bueno, es. Edson Belandi, un placer. Gracias, Santiago, gracias al equipo. Placer. Bacano. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Senda extensa, amores míos, alma intensa, dolores míos, canción sincera, amores míos, hermanos míos, amigos míos. No hay más verdad, agua que sana, no hay más verdad, viento que alienta, no hay más verdad, calma que calma, no hay más verdad, sol que nos baña, no hay más verdad, agua que sana, no hay más verdad, viento que alienta, no hay más verdad, calma que calma, no hay más verdad. Somos los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos. Somos los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos.